Bueno, que Dios les bendiga, hermanos. Antes de seguir, vamos a colectar las ofrendas y luego pues continuamos con la palabra. Y en eso pues voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este enorme privilegio, Señor, que nos das de poder obedecer a tu palabra, Señor, y al corazón que nos dice, Padre, que hagamos estas cosas por agradecimiento, Señor. Te pido, Padre, que bendigas al hermano que está dando en este momento, Señor, al que no puede también, bendícele en gran manera, Señor. Te pido que ponga siempre en nosotros un corazón alegre, Señor, para dar no solo económicamente, sino en servicio a tu obra también, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Pongo estas ofrendas en tus manos y espero, Padre, que te pido, Señor, que lleguen como ofrenda agradable ante tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, bienvenidos a los que nos están viendo y a ustedes también que están aquí presentes. Tuvimos una serie bastante bonita, bueno, a mí me gustó, acerca de Jesús. Y si se dieron cuenta, aprendimos muchas cosas dentro de eso que estudiamos, ¿verdad? La verdad es de que lo que aprendimos fueron cosas bastante fundamentales para el conocimiento de un cristiano, ¿verdad? Hijo de Dios. Y sinceramente son cosas que deberían de quedarnos marcados en nuestro corazón y en nuestra mente también. Porque como hijos de Dios, especialmente hijos que salen a hacer la obra del Señor afuera, nos vamos a topar con gente que no va a estar quizá en el mismo pensar que nosotros, ¿verdad? Quizás de repente pues vamos a encontrarnos con gente que se va a oponer a lo que les estamos diciendo y de cierto modo tenemos que salir preparados, ¿verdad? Para todo lo que el Señor nos envía a hacer. Entonces es bueno de que estas enseñanzas que hemos estado llevando se queden bien grabadas en nosotros. Y lo que vamos a estudiar, porque ahorita viene una serie muy bonita de estudios, que, bueno, lleva por título sí la serie Enseñanzas Fundamentales. ¿Ok? Y para ser honesto, le puse enseñanzas fundamentales para que el nombre no sea un repelente para aquellos que vayan a ver la serie, porque en sí vamos a hablar mucho acerca de doctrina. ¿Ok? Entonces vamos a empezar una etapa donde nos vamos a empezar a preparar doctrinalmente y a fundamentar bien qué es lo que creemos también como iglesia y como ministerio. Entonces le puse enseñanzas fundamentales porque son aquellas enseñanzas que tienen que quedar marcadas en nosotros, que no tiene que en sí quedar ninguna duda en nosotros de estas enseñanzas, porque son prácticamente el fundamento de lo que es ahora la iglesia del Señor, ¿verdad? Entonces, porque vamos a toparnos con gente de otras religiones, gente que no conoce, y imagínense, nos hacen una pregunta, no sé, ¿qué podría decir? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo vamos a responder a eso, verdad? Por ejemplo, ¿qué es la Trinidad? ¿Existe la Trinidad? ¿Qué vamos a responder a eso, verdad? Y son preguntas que nos van a hacer definitivamente. Entonces, vamos a tratar varios puntos doctrinales. Y hoy va a ser la introducción a lo que les quiero hablar. Y les voy a hablar de la importancia de la doctrina. La importancia que tiene que nosotros estemos conocidos de estos puntos doctrinales, ¿verdad? Así que antes que iniciemos ya con el desarrollo del tema, pues vamos a orar. Y le vamos a pedir al Señor que nos guíe y nos instruya. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias por este privilegio que nos das de poder aprender más de ti, Señor, y de lo que tú dejaste inscrito, Padre, en las Escrituras. Te pido, Señor, que abras nuestro entendimiento, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a descifrar, Padre, los misterios, Señor, que hay en tu palabra. Te pido, Padre, que nos ayudes a comprender cada una de las cosas que vamos a estudiar en esta serie, Señor. Te pido, Padre, de que vengas y ilumines, Padre, nuestro entendimiento, Señor, para que podamos, Señor, leer esta palabra con entendimiento y que todo lo que se haga, Padre, todo lo que leamos, Señor, quede inscrito, Padre, en nuestro corazón, en nuestra mente, para que no se nos olvide jamás, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Bueno, prácticamente ya les dije más o menos de qué vamos a hablar, ¿verdad? Y como les repito, esta es una introducción. Y de hecho, el tema de este preciso estudio se llama Introducción a Enseñanzas Fundamentales, ¿verdad? En otras palabras, a doctrinas esenciales de la iglesia, ¿verdad?
Y esta palabra doctrina la encontramos en el griego. Si ustedes la quieren buscar ahí en la concordancia o en algún diccionario, viene del griego didascalia, que significa instrucción o enseñanza, ¿verdad? Entonces prácticamente las escrituras pues ya están ahí, ya están escritas en la Biblia. Y el Señor reveló a ciertos siervos el poder explicar lo que significaban, ¿verdad? A través de su Espíritu Santo. Y uno de esos siervos que el Señor usó fuertemente en aquel tiempo fue al apóstol Pablo. El apóstol Pablo es una figura muy importante en las escrituras que deberíamos de familiarizarnos un poco con él, ¿verdad? Sabemos de cómo fue que inició su ministerio y todo, lo vamos a ver más adelante, pero como una pequeña introducción, el apóstol Pablo pues sabemos de que él mismo se decía al describirse, y también lo vemos que Jesús lo envió como un apóstol para los gentiles, ¿verdad? Entonces los otros apóstoles del Señor se enfocaban bastante en expandir el evangelio en medio de los judíos, ¿verdad? Que querían que comprendieran que el Cristo era el Mesías y que se convirtieran a Cristo, ¿verdad? Que vinieran a Cristo. Pero viene este hombre que el Señor lo envía porque el mismo Señor le da esta misión de ir y enseñar esta palabra a los gentiles, o sea, aquellos que no eran parte del pueblo de Dios en aquel tiempo. Entonces Pablo, esa fue su misión y fue una persona muy importante porque aparte de todo, él era alguien que sembraba iglesias. Era uno de los mayores sembradores de iglesias de aquel tiempo. Él era de los que iniciaba obras, ¿verdad? Entonces, él tenía gente que dejaba ahí como encargada de esos lugares porque no se quedaba en uno solo. A veces sí pasaba un año o algo así, pero no se quedaba. Él se iba y fundaba otra iglesia. Entonces, parte de lo que vemos en el Nuevo Testamento es prácticamente las epístolas de Pablo y de otros siervos ahí, pero como contexto pues estamos utilizando a Pablo, ¿verdad? Vemos las cartas, epístola significa carta, ¿verdad? Entonces vemos las cartas que Pablo escribía a ciertas personas que él dejaba a cargo de alguna iglesia en alguna ciudad. Entonces él envió a ciertos siervos a irse a distintos lugares. Y hoy les quiero hablar basado en una carta que él escribió que es muy especial en las escrituras, porque se considera de que cronológicamente es la última carta, la última epístola que Pablo envía a una iglesia o al encargado de esa iglesia. ¿Ok? Y es hablando específicamente de la carta que él envía a Timoteo. ¿Ok? Timoteo era una persona muy especial para Pablo. Era una persona que anduvo con él misionando, ¿verdad? En lo que él anduvo ahí expandiendo la palabra del Señor, Timoteo fue uno de los que fue con él a algunas de las misiones que él hacía. Entonces Pablo llega al punto de llamarle hijo amado, ¿verdad? A Timoteo. Entonces podemos ver a través de esta carta también de que Pablo le llegó a tener un amor muy grande a Timoteo y considerarlo como su hijo prácticamente. Cuando Timoteo comenzó a caminar con Pablo, Timoteo era muy joven y vamos a verlo eso reflejado en las cartas que él le hacía, ¿verdad? Pero Pablo pues en esta última carta, al estudiar el contexto, es así un poco triste el contexto de esta carta porque Pablo estaba preso y estaba de cierto modo triste porque él ya sabía que sus últimos días estaban cerca y esta carta se refleja en esta carta eso. Y es muy especial por ese mismo motivo, porque las últimas palabras de una persona antes de morir son muy importantes, porque esa persona se le inspiran cosas que nunca en la vida quizás dijo, ¿verdad? Tal vez sacó cosas que quiso decir y nunca dijo. Son palabras especiales, las últimas de alguien, ¿verdad? Y pues esta carta es muy especial por ese motivo, porque Pablo ya sentía que le llegaban sus últimos días, ¿verdad? Y no sé si lo vamos a leer por acá, pero lo vamos a ir desarrollando, ¿eh? Entonces, basado en eso, yo les quiero decir la importancia de lo que es conocer la sana doctrina del Señor. Y Pablo prácticamente se lo hace saber a Timoteo en esta última carta que le escribe, ¿verdad? En sí bueno, no, lo vamos a decir así. En la Biblia, esta es la última carta prácticamente que Pablo le escribe a Timoteo, ¿verdad? Entonces acompáñenme a la segunda carta a Timoteo, capítulo 1.
Y dice lo siguiente, el versículo, bueno, leyendo el capítulo 1, versículo 13. Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Veamos eso nada más ahorita. Me gustaría que lo lean sabiendo ustedes que era Pablo casi que despidiéndose de Timoteo, ¿verdad? Oigan lo que le dice, retén, la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Ahora, vayamos a siempre ahí en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer el capítulo 2 de la segunda carta a Timoteo. Vamos a leer el versículo 14. Y él le dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como granguena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, dice ahí, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe, ¿de quiénes? De algunos, dice. Ok. Entonces, miren, pues, recuérdales esto, le dice a Timoteo, ¿a quién? A la iglesia. ¿Ok? Porque Timoteo, pues, estaba a cargo de una de las iglesias, ¿verdad? Entonces, Pablo le estaba dando instrucciones a Timoteo que les dijera a los de la iglesia esto que estamos leyendo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, le dice a Timoteo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Oiga bien, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y veamos algo ahí, o sea, la enseñanza de la palabra muchas veces se convierte en algo que se convierte en un conflicto, ¿verdad? Con la gente. Ustedes lo han notado a veces, ¿verdad? Hay gente que quiere imponer sobre otra gente las enseñanzas que ellos han recibido de alguien, ¿verdad? Entonces, muchas veces esas enseñanzas no siempre son correctas. Entonces, Pablo ahí estaba preocupado por Timoteo, ¿verdad? Y el bienestar de la iglesia. Y le estaba dando algunas instrucciones diciéndole, no contiendan sobre palabras, les dice. Más adelante dice, usa bien la palabra de verdad. Y después le dice, evita profanas y vanas palabrerías. Entonces la doctrina del Señor no es para andarla discutiendo, ¿verdad? Pero especialmente no es para agregarle nuestro propio toque de lo que nosotros creemos que es o lo que nosotros pensamos que es, basado en algo cultural o en pensamientos propios, ¿verdad? Entonces él le decía que se abstuviera de esas cosas. Y dice, como Himeneo y Fileto que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de algunos. Entonces, ¿qué sucedía ahí? De que había un par de personas ya dentro de las iglesias que se habían dedicado a empezar a trastornar las enseñanzas que Pablo ya había dado. En otras palabras, Pablo ya había estipulado la doctrina para la iglesia, pero había un par de personajes ahí que se habían apartado, dice ahí, de la verdad y empezaron a enseñar otras cosas, ¿verdad? Entonces estos dos hombres que él menciona, dice que decían que la resurrección ya se había efectuado. Entonces ellos estaban basándose en la palabra, basándose en la doctrina, en la enseñanza, estaban enseñándola de otra forma. No sé si eso es comprensible, ¿verdad? Entonces Pablo le preocupaban estas cosas, especialmente porque estaba preso y él no podía él mismo ir y confrontar a estos que andaban hablando cosas que nada que ver, ¿verdad? Entonces Pablo estaba designando sobre Timoteo una tarea que él no podía hacer en ese momento, que era la defensa pues de la sana doctrina del Señor, que él había enseñado y que estos hombres habían empezado a malinterpretarla y a decirla de otra forma. Entonces, ¿por qué es importante la doctrina? Porque la doctrina nos mantiene firmes.
La doctrina no permite que venga alguien más a confundirnos. Cuando esa doctrina está bien fundamentada y sobre todo está escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces difícilmente va a poder venir alguien a hacer tambalear estos fundamentos que el Señor ya dejó estipulados en su palabra. Porque sobre todas las cosas sabemos de que la palabra, y ahí lo vamos a leer también, es inspirada por Dios, ¿verdad? O sea, estos siervos, Pablo, por ejemplo, era usado por Dios, por el Espíritu Santo, para dar a entender esto a la iglesia. No era de que Pablo quisiera, ¿verdad? Y Pablo de alguna forma estuviera mezclando ahí sus propias ideas o algo, no. El Señor los usó en su contexto, en aquel tiempo, lo que ellos estaban viviendo. Ciertamente Él los usó con su carácter, con todo como ellos eran. Pero las palabras que salían de ellos no erraban en cuanto a lo que Dios quería decir a su iglesia. Eso es comprensible, ¿verdad? O sea, sí, ciertamente fueron hombres con sus defectos y todo, pero la palabra que salía de sus bocas en cuanto a la doctrina del Señor no tenía nada que ver con sus errores personales. Lo que hablaban era palabra de Dios directamente. Que Dios los usara a ellos siendo imperfectos, así como Dios nos sigue usando ahora imperfectos, ¿verdad? Pero las palabras que salían de estos hombres en aquel tiempo que estaban estipulando la doctrina del Señor venían sin errores. ¿Ok? Porque era el Espíritu Santo mismo que hablaba a través de ellos las cosas que quería hablar a la iglesia. Entonces, ¿por qué? O sea, yo le ponía acá la importancia de la doctrina porque nos mantiene firme, nos convence de la verdad y nos ayuda a reconocer a aquellos que están trastornando la doctrina del Señor. Si no tenemos doctrina nosotros como hijos de Dios, significa que nosotros vamos a escuchar predicaciones de cualquiera y ni cuenta nos vamos a dar cuando están equivocados. Entonces, yo soy del criterio de que es bueno escuchar a otros siervos porque el Señor nos puede hablar a través de otras personas, ¿verdad? No soy así del pensar de que, bueno, no escuchen a nadie más que a mí, ¿verdad? Lo que sí me gustaría que como iglesia comprendiéramos es de que hay gente que sí está trastornando la palabra del Señor. Hay gente que sí se dedica a hacer pedazos la doctrina del Señor. Y entonces, ¿qué tiene que suceder? De que nosotros tenemos que volvernos personas que sepan la doctrina, que tengan doctrina. ¿Para qué? Para reconocer cuando escuchemos cuando alguien está equivocado. ¿Verdad? Esa es la importancia de la doctrina. Dice Gálatas capítulo 5. Otra carta a los Gálatas, ¿verdad? Dice, vosotros corrías bien. Versículo 7, perdón. Gálatas capítulo 5, versículo 7. Vosotros corríais bien, dice. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Aquí pues vemos que no era un caso único de esa iglesia que en pocas palabras pastoreaba a Timoteo, ¿verdad? Estaba sucediendo en otros lugares y él se veía en la obligación de escribirles y decirles, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama, dice ahí. Vamos a lo mismo, ¿de qué nos sirve la doctrina? De que nosotros podamos ver cuando alguien nos está persuadiendo a creer algo que no es lo que ya ha sido fundamentado en las Escrituras, ¿verdad? Esta palabra que Pablo estaba dando, nosotros la podemos ver como una carta que él nos escribe a nosotros, la iglesia, hoy en día. ¿Por qué? Porque es un apóstol que el Señor envió para enseñarnos la doctrina de la iglesia, los fundamentos de la iglesia, ¿verdad? La iglesia, la enseñanza, la doctrina está fundamentada sobre aquello que el Señor reveló a los apóstoles en aquel tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Estas cartas entonces son relevantes para la iglesia hoy en día también. Y cuando nosotros leemos estas cartas, podemos tomarlas como para nosotros específicamente. No decir, es que miren los Gálatas cómo se dejaban engañar, ¿verdad? Mira Timoteo, de plano se descuidó y le salieron esos dos que andaban enseñando otras cosas. No, estas cosas siguen sucediendo en estos tiempos. Hay gente que está malinterpretando la palabra, enseñando cosas que no tienen ningún fundamento bíblico. Entonces estas cartas son para nosotros. Vosotros corríais bien.
¿Qué os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué significa que un poco de levadura, leuda toda la masa? Prácticamente también es un llamado de cuidado, de atención. Porque un poquito que nosotros nos lleguemos a contaminar, si no tenemos cuidado, nos va a contaminar completamente, ¿verdad? En muchos aspectos lo podemos relacionar a muchas cosas, pero en cuanto a la doctrina del Señor, ese es el cuidado de no andar escuchando a cualquier predicador. Y esa es la razón por qué la mayoría de pastores dicen, no anden oyendo a otros predicadores, y les da ese temor. Y tal vez existe cierto temor justificado ahí, pero sobre todas las cosas lo que debería suceder es de que la iglesia debería estar equipada para reconocer a los falsos maestros. Para que solo escuchen una palabra que no va conforme a las escrituras, digan, no lo escucho jamás. ¿Por qué? Porque este hombre está errado, ¿verdad? Entonces la iglesia debería estar preparada para estas cosas. Entonces dice, y confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia. Oigan bien, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Me gustaría decirles, hay diferencias de doctrina, hay muchos ministerios, ¿verdad? No por eso la persona que muchas veces se equivoca en ciertos puntos doctrinales no significa que no sea un siervo genuino de Dios. No automáticamente porque alguien esté equivocado en un punto doctrinal signifique que no es un siervo de Dios y que le podamos llamar de una vez falso maestro. Hay cierta doctrina que de cierto modo queda como que a criterio del Señor tener o no misericordia de esa equivocación o ese error. Pero hay doctrina que es irremovible, que no se puede cambiar. Por ejemplo, ¿qué le puedo decir? La doctrina de que Cristo murió y resucitó. Si alguien viene y dice, no, Cristo no resucitó jamás, Él quedó ahí muerto. Ese es un falso maestro, definitivamente. Porque la doctrina de Cristo no se puede cambiar. No se puede andar cambiando a nuestro gusto, a nuestro placer, a nuestro criterio, a lo que nosotros creamos. Hay ciertas doctrinas que no pueden ser cambiadas. Y eso es a lo que vamos a estudiar en estos días. Para que nosotros identifiquemos, bueno, esa doctrina que tienen en ese ministerio no me convence, pero tampoco están estrictamente yendo en contra de los fundamentos de la doctrina de la iglesia, ¿verdad? Entonces, bueno, que el Señor tenga misericordia si están equivocados. Así de simple. Pero hay doctrina que nosotros tenemos que conocer, que si alguien la cambia, definitivamente están en el error y puede ser catalogada como doctrina de demonios, como enseña la palabra. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Prepararse en la doctrina para saber reconocer cuando ese momento llega y nosotros decir, sí, esa es y esa no es. Esa puede que, bueno, no están tan bien, no estamos tan de acuerdo, pero bueno, que el Señor sea el que instruya en esa área y que sepamos aquellas doctrinas que de verdad no se pueden cambiar, ¿verdad? Entonces, pero bueno, y voy y repito, no es para contienda, sino para edificación. ¿Y por qué digo esto? Porque miren, sucede de que la contienda muchas veces surge por aquellos que son inseguros de lo que enseñan. Hay gente que no está segura de lo que está hablando. Se oyen muy convencidos, ciertamente. Ustedes han oído gente que se oye, de verdad, se oye que de verdad lo han estudiado, se oye que están convencidos, que sí saben de lo que hablan. Pero entran en contienda, ¿por qué? Porque en su corazón en realidad no están tan seguros y tratan de aplicar herramientas que ya son fuera de lo que la palabra enseña. Entonces, aquel que está seguro de lo que habla, teniendo fundamentos bíblicos, no se preocupa por adulterar la palabra con sus propios criterios ni pensamientos. Aquel que está seguro de que la Biblia así lo enseña y así dice, porque ahí está claramente, no se anda preocupando por meterle su propio pensamiento, ¿verdad? Con su propio criterio y tratar de persuadir a otros de creer lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque si está seguro de lo que habla, el mismo Espíritu Santo de Dios va a convencer a aquel de lo que le está hablando. Entonces la palabra nos enseña de que no nos metamos en discusiones, no empecemos con palabrerías, tratando de convencer a un necio de lo que la palabra dice y está errado, ¿verdad?
Entonces, ¿qué hay que hacer? Más adelante vamos a leer lo que él le recomienda a Timoteo, porque tampoco nos dice quédense callados. No dice eso tampoco. Entonces, dice aquí, siempre en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Eso es comprensible, ¿verdad? Lo que le está aconsejando. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, le está diciendo Timoteo. Él como siervo de Dios no tiene que ser contencioso, ¿verdad? Sino amable para con todos. Pero, oiga, apto para enseñar. Sufrido. Era parte de lo que Pablo estaba experimentando y le decía a Timoteo, no esperes de que todo va a ser bien, o sea, feliz toda la vida. Va a ser sufrido este caminar. Dice, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. A lo que yo les decía, no nos vamos a poner a pelear, hermanos, por la doctrina del Señor. ¿Qué vamos a hacer? Con mansedumbre vamos a corregir a los que se oponen. ¿Verdad? Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Dice, porque prácticamente está diciendo, hay algunos que ya están perdidos, no quieren obedecer a las enseñanzas que yo les he dado, decía Pablo, ¿verdad? Porque Pablo era el que las daba, pero era el Espíritu Santo de Dios revelándoselas, ¿verdad? Entonces él decía, por si es que Dios les da la oportunidad de arrepentirse, hay que corregirles, pero ¿cómo? Con mansedumbre, dice ahí. Y dice, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Entonces hay que tener mucho cuidado, es por eso es necesario conocer doctrina, para no caer en el lazo del mismo diablo, ¿verdad? Y nos use a nosotros como instrumento para persuadir a otros al engaño, a algo que no es bíblico. Y es por eso que la iglesia tiene que estar equipada, tiene que estar preparada con la doctrina del Señor para no ser instrumento del mismo Satanás, del mismo diablo, ¿verdad? Entonces, dice la segunda carta a Timoteo, siempre ahí, ahora el capítulo 3, versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Miren, eso es lo que pasa con la gente que engaña con ciertas doctrinas. ¿Por qué? Son inestables, entonces ellos van a seguir engañando a otros, pero también dice ahí, ellos mismos seguirán siendo engañados. ¿Por qué? Porque no tienen bases bíblicas, no tienen base doctrinal. Entonces, así como ellos se engañan con su persuasión, con pensamientos que son de ellos mismos, de la misma forma son engañados porque ellos mismos no tienen fundamento. Entonces, así como engañan, se dejan engañar también. Y dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. O sea, Timoteo sabía de quién había venido la palabra, sabía que venía de un siervo que Dios había elegido, que el mismo Jesús se le apareció a Pablo, y el mismo Jesús lo envió en esa misión. Entonces Timoteo sabía, él conocía a Pablo, ¿verdad? No era alguien que era ajeno a Pablo y que estuviera dudando de las palabras que habían salido de Pablo. Era un hombre que conocía a Pablo y sabía que este hombre había sido enviado por el mismo Jesucristo para enseñar las verdades de las Escrituras. Entonces por eso le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Más adelante le dice, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Esta es una de las bases de la doctrina del Señor. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Muchos de los argumentos de la gente que no quieren someterse a la palabra es que dices que fue escrita por muchos hombres, ¿verdad? Hombres que tuvieron errores, hombres que podían fallar y que se podían equivocar. Pero la realidad es de que estos hombres fueron enviados con una misión. Tenemos a los 12 apóstoles de Jesucristo que fueron enviados con una misión específica. Vemos de que ahí al final pues Judas tuvo que ser reemplazado, ¿verdad? Pero llegó por decirlo así, un número 13 ahí a la ecuación, que era Pablo, que al final de cuentas él también fue enviado por el mismo Señor Jesucristo. Entonces parte de los 12, la característica de ellos y uno de los requisitos era de que de esos 12 tuvieron que haber caminado con Jesucristo y ser testigos de la resurrección de él mismo. Entonces, incluso a la hora de elegir al que iba a reemplazar a Judas, dijeron estas cosas, ¿verdad? O sea, también el que iba a reemplazarlo tenía que cumplir con esos requisitos.
Entonces vemos a Pablo que en unas ocasiones cuando él decía de que también él era apóstol del Señor, él tenía que defenderse muchas veces porque algunos no lo consideraban. Entonces él dice, ¿no fui yo también testigo del Cristo resucitado? ¿Por qué? Porque el mismo Jesús lo envió a él también. Jesús se le apareció y le dijo su nombre, está claro ahí. No hay duda de que fue Jesús, porque muchos pueden decir, no, es que fue quizás el Espíritu de Dios. No, ahí dice, cuando él le pregunta, ¿quién eres tú? ¿Qué dice él? ¿Qué le responde? Yo soy Jesús, al que tú persigues, le dice. ¿Verdad? Entonces ahí claramente Jesús resucitado se le presenta a Pablo y el mismo Cristo envía a Pablo a cumplir la misión de apóstol hacia los gentiles. Entonces, esta palabra que fue escrita, fue inspirada totalmente por Dios. No puede haber nadie que diga, no, es que está llena de errores porque fue escrita por hombres. ¿Por qué? Porque el mismo Señor los envió para enseñarnos la doctrina que iba a ser el fundamento de la iglesia de Cristo. Entonces la gente no puede de ninguna forma venir y contradecir y decir, no, es que esto y lo otro. ¿Por qué? Porque a pesar de que los autores fueron hombres, pero fueron hombres enviados en una misión. Y esa misión fue enseñar a la nueva iglesia, a la iglesia de Cristo, cómo iba a manejarse, ¿verdad? Y es lo que nosotros seguimos hasta este día. Por eso la Escritura enseña, pues, de que está basado sobre el fundamento de los apóstoles, ¿verdad? Entonces, ciertamente, repito, sí, la Escritura fue escrita por esos hombres, pero ¿quiénes eran esos hombres, verdad? ¿Quiénes eran? Eran hombres con autoridad de parte de Dios. Eran hombres que habían sido enviados por el mismo Cristo para escribir estas cosas. Y por eso Pablo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces no hay error en ella. La Escritura es la máxima autoridad, palabra de parte del Señor. No hay error en esa palabra. Entonces dice aquí, ¿útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y esto es lo que yo les decía. Miren todo lo que dice ahí. Es útil. La doctrina del Señor es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir también, para instruir. ¿Pero en qué dice ahí? En justicia. ¿Y para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente. O sea, la doctrina del Señor es necesaria ¿para qué? Para perfeccionarnos día con día. O sea, sí tiene un sentido, tiene un propósito en nuestras vidas. Es para que la palabra del Señor nos vaya perfeccionando día con día. ¿Y para qué dice acá nuevamente? Enteramente preparado para toda buena obra. O sea, de que nosotros nos van a enviar, hermanos. Eso es definitivo. Nos van a enviar a hacer el trabajo que el Señor nos va a encomendar a cada uno según el don que Dios nos haya dado, ¿verdad? Según la misión que Dios nos va a encomendar, vamos a ser enviados, pero tiene que estar preparado, dice ahí, basado en la enseñanza de la palabra para toda buena obra, dice la palabra del Señor. Y es lo que Pablo le estaba diciendo. Entonces, ¿qué pasa? Es útil, perfecciona y nos prepara. Esa es la importancia de la doctrina, ¿verdad? Ahora, la doctrina también es trascendente, perdón. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. Dice siempre en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, oigan esto, bien interesante, no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Eso lo estamos viendo muy fuertemente en estos tiempos. Incluso el otro día yo puse una publicación ahí acerca de una persona que, bueno, no voy a mencionar, pero la pueden buscar ahí en mi perfil, que muchos ahora lo consideran incluso un predicador. Y la verdad que ni siquiera es predicador, o sea, no es pastor, no es un ministro delegado, no es nadie ordenado por ningún ministerio, es simplemente un motivador, una persona que da discursos, ¿verdad?, motivacionales. Y mucha gente hasta llega a tomar su palabra como palabra para un cristiano práctica de vida, ¿verdad? Y yo decía,
muchos influencers cristianos, en vez de ayudarnos a avanzar y a salir del área de comodidad, nos ayudan más bien a quedarnos estancados en ese lugar con frases que ciertamente suenan bíblicas, ¿verdad? Pero al analizarlas uno se da cuenta que no están cumpliendo la función que deberían en nuestras vidas, porque le dicen a la gente, y usted ve gente que no es cristiana publicando estas cosas, las comparten, ¿por qué? Porque dicen, no te preocupes, Dios así te ama, así como eres, así como estás, Dios así te ama, así te quiere. Entonces, que no importa lo que diga la gente, suena como que de verdad fuera bíblico. Voy a seguir como estoy, voy a seguir como soy, no me va a importar lo que diga la gente, ¿por qué? Porque Dios así me ama. Pues probablemente Dios le ame y sea esa parte bíblica. El problema está que Dios sí nos llama a un cambio. La palabra del Señor es para irnos perfeccionando día con día. Y ese es el peligro de estos tiempos, de que la gente tiene comezón de oír. ¿Pero qué tiene comezón de oír? No la doctrina del Señor. Tiene comezón de oír cosas motivacionales, cosas que les digan que así están bien, cosas que justifiquen su actitud, ¿verdad? La gente tiene comezón de estas cosas y es por eso que ha salido tanto influencer y tanto persona motivacional. ¿Por qué? Porque hay comezón de eso. Pero ¿qué ha pasado? De que la comezón de oír la verdadera palabra del Señor ha disminuido. Y en estos tiempos ya nadie quiere oír la verdadera doctrina del Señor. Nadie quiere oír la palabra que dice que tiene que haber un cambio en nuestras vidas, que tiene que haber arrepentimiento. Ya no quieren oír eso. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra? Porque tienen comezón de oír. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído. Y se volverán a las fábulas. Se volverán, o sea, a las historietas, ¿verdad? A los cuentos de hadas. Se volverán a contar historias que suenan bonitas, pero que no tienen ningún fundamento bíblico. Es por eso la importancia de que el Hijo de Dios conozca doctrina, para que no se deje engañar por estas fábulas que suenan bien al oído, pero que no benefician en nada el alma de aquel que la está escuchando. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y el Señor nos dice eso, hermano, en estos tiempos. Seamos sobrios en todo, soportemos las aflicciones, hagamos la obra evangelística, que fue la gran comisión que el Señor nos mandó a hacer, ¿verdad? Cumplamos nuestro ministerio, hermano. Cada uno de nosotros tiene un ministerio que el Señor nos ha delegado. Cada uno de nosotros hemos sido enviados a cumplir una misión. Y el Señor la va a confirmar en nuestro corazón, cuál sea esa misión. Pero ¿qué dice aquí? Tú cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, dice Pablo, y el tiempo de mi partida está cercano. Oiga Pablo aquí lo que le estaba escribiendo. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Y mire Pablo en sus últimas, yo lo siento así como que ya despidiéndose, él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces sabemos muy bien, hermano, de que, por ejemplo, este hermano nos dio uno de los ejemplos principales, ¿verdad?, de la iglesia de Cristo. De guardar la sana doctrina, de guardar las palabras que el Señor le había revelado para su iglesia como doctrina, como base de la iglesia de hoy en día. Y este hombre llegó incluso a sentirse solo en esa cárcel porque menciona un par de hermanos ahí que dice que en la primera audiencia que tuvo frente ante los romanos, ante la corte romana, ante la primera audiencia que iba a tener, dice que lo dejaron solo. Entonces Pablo, preso, se sentía solo porque lo dejaron abandonado y estaba buscando, incluso siento yo el cariño de su hijo Timoteo, porque él le dice, apresúrate, ven a verme antes que llegue el invierno, le decía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él sentía que no iba a pasar de plano de ese invierno, o sea, él sentía que ahí iba a terminar. Entonces Pablo, ¿verdad? Él ya en sus últimos días, triste, pero diciendo, Cristo de todos modos ha estado conmigo, ¿verdad? A pesar de que me dejaron solo, el Señor ha sido mi fuerza, Él es mi esperanza. Y Él es, imagínense qué ejemplo, hermanos. Nosotros también tenemos que cumplir nuestro ministerio, dice ahí, sabiendo
de que a pesar de que puede que nos lleguen a dejar solos al final de cuentas, puede que no haya nadie apoyándonos en la obra que el Señor nos ha enviado a hacer, puede que lleguemos al final de nuestros días sintiéndonos tristes de que ya no vemos a los hermanos que estaban en el principio y ahora nos han dejado solos en esta misión. Pero dice Pablo, pero el Señor me dará la corona, dice, y también aquellos que aman su venida. Entonces, yo les decía que la doctrina trasciende los tiempos. ¿Por qué? Porque Pablo ciertamente murió. Ya no tenemos al apóstol Pablo con nosotros. Pero si se dan cuenta, la doctrina permanece. Es uno de los fundamentos más fuertes que tenemos como iglesia hoy en día. Entonces la doctrina permanece, hermano. La palabra del Señor, de hecho, dice de que no pasará jamás, ¿verdad? Entonces, la doctrina permanece hasta estos tiempos, más allá de aquel que la enseñó. Entonces Pablo ya no está, pero la doctrina que está fundamentada en Cristo Jesús permanece hasta estos días. La obra que nosotros vayamos a hacer no es una obra pasajera o temporal. Estamos construyendo, estamos trabajando para un reino que es para siempre. Entonces tenemos que tener esa confianza de que al llegar, al terminar la carrera, recibiremos el galardón, recibiremos la corona que el Señor tiene preparado para todo aquel que tenga buena doctrina y que le enseñe a otros también. Entonces, vayamos ya resumiendo. En Hechos capítulo 9, versículo 15 dice lo siguiente. Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Resumimos contando el principio del ministerio de Pablo. Leyendo esta epístola y comprendiendo lo que estaba sucediendo, incluso me llegó tristeza, como que yo estuviera leyendo la carta y Pablo estuviera ahí preso ahorita, ¿va? Y casi me hacía llorar el pensar bajo las condiciones que este hombre estaba escribiendo esta carta a Timoteo, y saber de que este hombre se sentía solo porque los hermanos lo habían abandonado, y estaba pidiéndole a Timoteo que lo fuera a ver porque necesitaba de alguien. Este siervo que había recibido la unción del Espíritu Santo para llevar el evangelio llegó a sus últimos días solo, sintiéndose triste, pidiendo el cariño de su hijo, Timoteo. Y me ponía triste yo también a leer la carta, sabiendo bajo las condiciones que esto había sido escrito. Entonces me llevaba a mí a pensar, ¿cómo podemos nosotros en estos días descuidar la sana doctrina del Señor? ¿Cómo podemos ahora nosotros descuidarnos escuchando fábulas que nos dicen al oído para hacernos sentir bien? Despreciando aquellos siervos que el Señor usó con sufrimiento para que ahora nosotros conozcamos la sana doctrina del Señor. Entonces, ¿imaginan eso? Pensemos en este hombre, cómo llegó a su final. Y ahora, para que nosotros vengamos y nos apartemos de la sana doctrina que Él nos enseñó, ¿verdad? Mire lo que dice el Señor acerca de este hombre que Él escogió. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, hablando de Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. O sea, no era solo para los gentiles, pero era parte de su principal ministerio, ¿verdad? Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, y ciertamente se lo demostró. Porque ¿cómo llegó hasta su fin? En padecimiento, en sufrimiento. Pero el Señor ya se lo había dicho, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, Jesús le estaba diciendo esto a Ananías, ¿verdad? Y fue Jesús también que se lo dijo, ¿verdad? Ahí dice también. Entonces dice, fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniéndose sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, oiga, hermano Saulo le dijo a Pablo, ¿verdad? Ya convencido de lo que Dios le había dicho, porque él tal vez no quería ir ahí donde estaba Saulo porque sabía de dónde venía, ¿verdad? Sabía que era un perseguidor de la iglesia y que tenía la autoridad política como para arrestarlos también. Entonces Jesús le dijo a Ananías, no te preocupes, yo lo elegí a él, yo ya le hablé, yo ya tuve un encuentro con Saulo, ve a la casa donde él está y dile lo que yo te mando. Entonces viene Ananías y le dice, ya, oigan, Ananías le creyó al Señor. Hermano Saulo, le estaba diciendo a este perseguidor de la iglesia, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista. Oigan, Pablo, aquel hombre que perseguía a la iglesia, recibió la visión de parte del Espíritu Santo de Dios para revelar la escritura que ahora en día nosotros podemos leer. Recibirás la vista y que seas lleno del Espíritu Santo.
Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Exactamente como fue lo que el Señor Jesús dijo que iba a hacer con él, eso mismo sucedió. Entonces, resumo con esto, es la introducción para que podamos ver la importancia de este estudio que vamos a llevar a cabo, para que podamos poner atención a lo que viene, porque va a ser un estudio muy bonito donde vamos a aprender principios bíblicos fundamentales que todo hijo de Dios debería de conocer. Y espero que a través de esta pequeña introducción, ¿verdad?, haya podido de alguna forma motivarles a que se enamoren de lo que viene, ¿verdad?, a que puedan anotar, a que puedan comprender, escribir especialmente en sus corazones y en sus mentes lo que la palabra del Señor enseña. Y vamos a ver ciertos puntos doctrinales. Son doctrinales porque son específicos. No es una predicación, porque una predicación el Señor puede hablar a través de un versículo y puede hablar según el contexto de lo que se está viviendo en el momento. El Señor puede usar a alguien para de un versículo o de un par de versículos crear un sermón que no necesariamente es doctrina, ¿verdad? Porque puede venir otra persona a usar el mismo versículo y darle otro mensaje al pueblo basado en el contexto que el Señor le dé. Pero la doctrina, la enseñanza es algo estipulado que tenemos en las Escrituras que no se puede cambiar, repito, es algo que debemos de comprender al 100, que no es como que yo voy a darle la enseñanza hoy y mañana la cambie, porque en sí, si yo hago eso, pues ya no estoy seguro de lo que estoy hablando, ¿verdad? Entonces la doctrina del Señor no puede ser cambiada. La doctrina del Señor la tenemos que aprender y comprender y decirle al Espíritu Santo: Señor, sella esta doctrina en mi mente y en mi corazón, porque a la hora que alguien me pregunte algo de esto, yo debo de tener la respuesta en mi boca rápidamente. Y dice la Escritura esto, esto y esto, ¿verdad? Y es por eso que yo te estoy diciendo esto, porque tengo bases bíblicas. Y eso es muy importante que sepamos. La doctrina tiene que tener base bíblica bien marcada. No puede ser una doctrina basada en algo que a nosotros se nos ocurrió y que nosotros digamos, bueno, voy a buscar un par de versículos que amparen mi opinión, porque no está basada la doctrina en nuestra opinión, sino que la doctrina tiene que estar bien fundamentada en las Escrituras. Y cuando alguien nos pregunte, ¿pero por qué creen eso? Porque la palabra dice esto y esto y esto. Esa es la gran diferencia entre un pensamiento mío que yo pueda predicar de un versículo a lo que es una doctrina, porque tengo que tenerla bien amparada con las Escrituras, ¿ok? Entonces eso es lo que vamos a estudiar en estos días que vienen, y espero de que primeramente sea el Espíritu Santo de Dios hablándonos a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la finalidad es, como dice ahí, de que seamos perfeccionados, pero también sobre todo que seamos capacitados para llevar a cabo lo que el Señor nos va a poner en nuestro corazón en estos días que vienen, ¿verdad? Así que el Señor les bendiga, hermanos. Pongámonos de pie, vamos a orar para terminar y entregarle este servicio al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra, Señor, porque nos sigues hablando, te sigues moviendo en nuestros tiempos, Señor. Te doy gracias porque tu palabra enseña, Señor, de que cuando Cristo volviera al Padre, enviaría al Consolador, al Espíritu Santo de Dios, que nos iba a ayudar a comprender las Escrituras, la palabra, a poder ver aquellas cosas que tal vez no comprendíamos y ahora las vamos a comprender, a poder tener certeza en nuestra boca y en nuestro corazón de aquellas cosas que han sido enseñadas en las Escrituras, de que podamos ser un pueblo bien fundamentado en las doctrinas que la Biblia enseña, que podamos ser bien fundamentados hasta cierto modo que nadie nos pueda engañar, Señor. Te pido, Padre, de que sea tu palabra a través de tu Espíritu Santo, Señor, viniendo a nuestros corazones, a nuestras mentes, para que no solo, Padre, nosotros la entendamos, sino que tengamos también la disponibilidad, la disposición de enseñar a otros, Señor. Que podamos, así como le decía Pablo a Timoteo, cumplir nuestro ministerio, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido, Padre, y pongo en tus manos a estas personas que están aquí presentes y a las que están viendo, Señor, porque no ha de ser casualidad. Te pido, Padre, las pongo en tus manos para que tú reveles, Padre, el ministerio que tú les has dado, Señor, que tú les confirmes esos dones que tú tienes para ellos y para mí también, Señor. Te pido, Padre, que nosotros que estamos aquí presentes y aquellos que estén viendo, Padre, que puedan en su corazón tener esa confirmación de parte tuya. ¿Cuál es esa misión? ¿Cuál es ese ministerio que tú les has entregado, Señor? Te lo pido en el nombre de Jesús, porque estamos aquí para habilitar nuevos ministros, Señor.
Hemos sido llamados, Padre, para capacitar a otros. ¿Para qué? Para que lleven tu evangelio, para que cumplan, Padre, lo que tu palabra nos manda, Señor. Te pido, Padre, que nos ayudes a ser, Padre, un centro donde podamos, Padre, habilitar nuevos ministros, Padre, en tu obra. En el nombre de Jesús te lo pido. Por favor, concédenos, Padre, que podamos llevar a cabo eso que tu palabra enseña, Señor, porque no es de nosotros, sino es lo que está escrito, y anhelamos, Padre, que se cumpla, así como está escrito también en nuestra iglesia, Padre, en nuestro caminar, Padre, en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Y ahora, Padre, te pido que selles este servicio, Señor, con tu Espíritu Santo, que, Padre, todo lo que se habló hoy quede marcado, inscrito en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Y ahora te pido, Padre, que selles completamente, Padre, todo lo que hoy se vio con tu Espíritu Santo, y que nosotros nos vayamos con bendición. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga y pues nos vemos en la próxima. A veces cuando me dicen cuánto es.